mundo quiere a su gobierno, y ahí puede emprenderse una buena lucha en contra de los invasores, sean gringos o quien quiera que sea, porque muchos pueden estar esperando eso, para que lo voten y entrar otros ya, como cuando una piñata estalla, ¿verdad?, directamente a eso, y el país puede caer ya en manos de malos gobernantes, y entonces la cosa ya va a ser diferente. Ahora, yo tengo años de no ir a Nicaragua, pero si no se oyen noticias de que hayan mareros, lo que quiere decir que en Nicaragua hay trabajo, y hay trabajo bien remunerado. Si no fuese así, y serían las cosas como en El Salvador, pues la gente tiene que ver qué hace para comer. Si tiene que robar, roba, pero en Nicaragua no se ve eso. La economía en Nicaragua supuestamente está más solvente que por lo menos que El Salvador, y el gobierno, por lo que entendemos, ha sabido gobernar, pero eso, diría yo, está por verse, y está por verse también la actitud de los Estados Unidos a partir, diría yo, de enero, o a lo mejor desde que cualquiera de estos dos señores salga electo ya de una vez. Pero lo más probable es que de enero para allá empiecen a tratar de desestabilizar a Nicaragua. Ojalá no sea así, pero los Estados Unidos ya dijeron, ¿verdad?, que en América Latina no volverá a darse una Cuba. Y si para eso había que derramar mucha sangre, pues tendrían que hacerlo. Y ya conocemos nosotros a esa gente que maneja las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, o sea, el Pentágono. Ya sabemos la capacidad que tienen de destrucción y el salvajismo con que lo hacen. Entonces, ojalá no sea así. Y si así fuese, diría yo que todo Centroamérica, al menos los trabajadores, tendríamos que apoyar a los nicaragüenses. Y ese ya sería un cambio radical que se daría, y quizás único que podría incluso cambiar la política internacional, por lo menos en los niveles centroamericanos. Descanso. Bueno, hay amigos y amigas, no, hablando de la corrupción, no se pueden descartar casos que tienen que ver con la realidad político, económica, social y militar y cultural de la región centroamericana, como en este caso lo es Nicaragua. Como alguien lo decía, una zona libre de corrupción, una zona libre de enfermedades sociales que sus vecinos están padeciendo en estos momentos. Entonces hay algo importantísimo que está relacionado con lo que Estados Unidos hizo allá en el Medio Oriente con países como Irak, como Libia, como Afganistán, como Siria en estos momentos, que hay que ponerle atención. Se sabe hoy que Libia, antes de su destrucción y de la invasión de Estados Unidos, era, de acuerdo a las Naciones Unidas, el país menos corrupto de la región. Era el país en donde la educación era gratuita para toditos los libios, desde kinder hasta universidad. Tenía el primer lugar en cuanto al protagonismo de mujeres en el gobierno, o sea, tenía más mujeres en el gobierno como funcionarias de importancia. De hecho, se hablaba de que después de Gaddafi era una mujer la que seguía en cuestión de jerarquía
salud universal gratis para todos. Entonces, cuando países representan y tienen estos indicadores, se convierten en una amenaza para el gran capital nacional, internacional y global. Gran capital que defiende siempre el Pentágono, la OTAN, y le tocó a Libia el destino que ahora todos conocemos, destruida completamente por las fuerzas internacionales de los Estados Unidos de América en el nombre de la OTAN. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay en estos momentos, y esto va de acuerdo a lo que nos decía nuestro analista, hay un gran movimiento en el Congreso de Estados Unidos, y de hecho hay congresistas y senadores que ya elaboraron algo que se llama NICA Act. Act quiere decir acta, o sea que es un proyecto de ley. Y este proyecto de ley se llama NICA. Mire qué interesante. Hay que tomarlo muy en cuenta porque una desestabilización en Nicaragua sería una desestabilización a nivel centroamericano. Y alguien lo decía, y es algo que ha venido planificando ya desde hace un tiempo Estados Unidos, y de ahí la explicación lógica del Triángulo del Norte. El Triángulo del Norte está estructurado básicamente en solo un elemento, y que es el más trascendental. ¿Cuál es? El de militarismo. Y es que el Triángulo del Norte no es nada más que crearle las condiciones a las Fuerzas Armadas y Aéreas de Estados Unidos de tener un cordón militar que proteja sus intereses y que también de la misma forma, llegado el momento, contribuya a la desarticulación y la destrucción y la neutralización del gobierno nicaragüense. Mire qué interesante los promovedores de la ley NICA Act. Una de ellas es Ileana Ros Lehtinen. ¿Se acuerdan ustedes? Estos congresistas, otro de ellos es un senador, Marco Rubio. John McCain está también detrás de esta iniciativa, que a lo que apunta es no idénticamente, pero es modelada a lo que se le está haciendo en estos momentos a la República de Venezuela. Y es que la ley NICA Act, una vez pase ya y sea aprobada, el primer paso es un embargo económico. Ya los cubanos están familiarizados con esa palabra, embargo económico. Los mismos nicaragüenses, si ustedes se acuerdan, en la época de los 80s, en donde el gobierno de Estados Unidos embargó económicamente a ese país centroamericano a tal grado que los mismos nicaragüenses recordarán hoy que no había ni siquiera papel, pastas de dientes, no dejaron entrar ningún producto a territorio nicaragüense, de tal manera que ese pueblo ya entiende lo que es lo que muchos dicen también, un acto terrorista, como lo es los embargos económicos y comerciales. De ahí que se habla de que
Estados Unidos está ya listo y solo estaban esperando el desenlace de estas elecciones para luego después decir que fueron unas elecciones en donde no participó el pueblo, unas elecciones amañadas, unas elecciones en donde hubo fraude, unas elecciones en donde el autoritarismo ganó y por lo consiguiente hay condiciones y se justifica la intervención de los Estados Unidos de América. Viene la guerra económica entonces, viene una guerra supraterrorista en contra de ese país nicaragüense que ya algunos han definido como algo inevitable. Entonces, amigos y amigas, acá estamos, le vamos a pasar el micrófono a nuestro analista porque él mencionaba algo al respecto, a ver si puede profundizar un poquito y ver en qué situación esto puede contribuir a un ambiente de más inseguridad y a regionalizarlo en Centroamérica, que al parecer sería parte de la nueva doctrina de la señora Hillary Clinton, que sería más o menos bajo la línea de la somalización de Centroamérica. ¿Y qué se quiere decir con eso? Bueno, con eso se quiere decir la fracturación, la fraccionalización y la creación de grupos paramilitares, la creación de grupos armados que conviertan al área centroamericana en un área similar a lo que se le llama somalización por lo de Somalia, en donde en estos momentos no existe el Estado. En estos momentos en Somalia lo que existen son grupos fuertemente armados, cada uno defendiendo su propio territorio. Mientras tanto, las bases militares de Estados Unidos están saqueando los recursos naturales que, créase o no, amigo y amiga, existen en esa región de Somalia. Acuérdense ustedes que es uno de los únicos países con una gran costa, con el océano que, de acuerdo a muchos, tiene especies marinas que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Entonces miren qué interesante lo que ustedes nos mandan estas notas, y de ahí que por eso estamos acá con estos análisis, porque como alguien decía, es que todo está relacionado en el mundo. Son modelos que ya Estados Unidos ha utilizado y los que ahora quieren traer a Centroamérica. Entonces acá también, como se le puede llamar la somalización en base a Somalia, la venezuelalización, mire qué términos lo que están saliendo acá, ¿verdad? Pero ya está bien claro y se ha dicho que si los Estados Unidos tienen que dividir a Nicaragua en Nicaragua del Norte y Nicaragua del Sur, lo van a hacer. De hecho, ya hay planos que se conocen en algunos círculos del aparato militar estadounidense, en donde se habla de empezar a dividir ya la parte de la costa de Nicaragua y aislarla con la parte central de Nicaragua, y tener Nicaragua del este, Nicaragua del oeste, Nicaragua del sur, Nicaragua del norte. Miren qué interesante que otra vez con el mismo apellido de Clinton puede hacer que se haga en Centroamérica lo que hizo Clinton en Yugoslavia: cortar a Centroamérica en muchos pedazos más. Vámonos con nuestro análisis.